la Biblia establece que el fundamento de la iglesia es Cristo. Así lo dice Primera de Corintios 3:11, donde dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Lo anterior significa que Jesucristo es la base o el cimiento sobre la cual se fundamenta la iglesia. La Biblia también se refiere que, además de que Cristo es el fundamento o la base o el cimiento, Él también es la piedra angular para la edificación de la iglesia. Así lo dice Primera de Pedro 2, versículos 4 al 8, Hechos 4, versículos 10 al 12 y Salmos 118, 22. Entonces, por un lado tenemos que Cristo es el fundamento y por el otro lado tenemos que Cristo también es la piedra angular. Ahora bien, explicando qué significa esto. El fundamento o el cimiento es sobre la base que se sostiene un edificio. Eso ocurre en la práctica. Cuanto más firme sea esa base o ese cimiento, más resistente será lo que se construya encima de esa base. A esto mismo se refiere Cristo cuando en Mateo 7, 24 al 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aquí mismo Jesús advierte en Mateo 7 que quien no hace sus palabras es insensato, es necio, dice algunas otras versiones, y que su ruina será grande. Así es que el fundamento de la iglesia es Cristo, y quien oye sus palabras y las pone en práctica, está siendo edificado sobre ese fundamento. Así que la base o el cimiento de la iglesia no puede ser más que el propio Señor Jesucristo y su palabra. La verdadera iglesia de Cristo no se fundamenta en filosofías o imaginaciones humanas, ni en interpretaciones privadas de la Biblia, sino solamente en aquellas que la misma Biblia explica y que el Espíritu Santo da el entendimiento a aquel que quiere escudriñar la palabra. Ahora bien, en cuanto a la piedra angular, se refiere a que en la antigüedad se utilizaba una piedra como guía en las construcciones. Esta piedra angular era, digamos, la piedra principal de la edificación, una vez establecido el cimiento, la base, y se colocaba usualmente en una esquina de la edificación para guiar a los obreros durante su trabajo. Servía como una especie de guía o punto de referencia para la construcción. La piedra angular normalmente era una de las piedras más grandes y más sólidas que había en la edificación. Así los constructores tomaban esa piedra como punto de referencia para que el edificio estuviera alineado de acuerdo al propósito con el cual fue diseñado. Así entendemos, por lo que refiere la Biblia, que Jesús es la piedra angular de su iglesia. No solamente es el fundamento, sino también es la piedra angular. Él es la guía para que la edificación cumpla con el diseño que Él mismo determinó. Por ello, consideramos a Jesucristo como nuestro estándar, nuestra regla de medición, con quien nos tenemos que alinear.
y crecer, dice la palabra, a la estatura de Cristo. Las profecías acerca de que Jesús es la piedra angular de su iglesia, las encontramos aún desde el Antiguo Testamento. Puedes leer, por ejemplo, Isaías 28, versículos 16 al 17. Ahora bien, la Biblia también refiere que además de Cristo, los profetas y los apóstoles forman parte del fundamento. Así lo dice Efesios 2:20. Dice, han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Y en el versículo 21 de Efesios 2 dice, esto con el fin de que todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. Así es que la función de los apóstoles y la función de los profetas con respecto a los fundamentos de la iglesia cristiana fue, inspirados por el Espíritu Santo, el establecer las bases doctrinales sobre la cual se edifica la iglesia. Sobre esa base, sobre esos fundamentos se edifica la iglesia. Entonces podemos entender que si Cristo, los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia y que Cristo mismo es la piedra angular, podemos establecer que ya fueron establecidos. Podemos concluir que ya están concluidas esos fundamentos, esas bases para la edificación de la iglesia. Esto también significa que ya no se necesitan más fundamentos, ya no se necesita otra piedra angular adicional a la que ya está establecida, a las bases que ya están definidas por Dios mismo. Esto nos lleva a concluir que después de los 12 apóstoles y los profetas que escribieron la palabra de Dios, ya no ha habido ni más apóstoles ni más profetas, porque ya no se necesita la función que ellos realizaron en su momento, establecer las bases doctrinales, ser la voz de Dios al pueblo, porque esas bases ya están completas. Si decimos que los ministerios apostólicos, proféticos, aún continúan para dictar doctrina, entonces estamos aceptando que los fundamentos y las bases doctrinales de la iglesia están inconclusas, se siguen construyendo esas bases si los apóstoles y los profetas siguieran dictando doctrina. Entonces nos llevaría a la pregunta, ¿sobre qué se está edificando la iglesia? Las bases no están completas. ¿Se está edificando sobre fundamentos aún en construcción? Por supuesto que no, no es así. La doctrina bíblica está completa y está escrito en la palabra de Dios y es sólida como una roca para edificar, para la construcción de la iglesia. Puedes ver en la Biblia otros versículos que apoyan este concepto de que tanto el ministerio profético y apostólico han cesado su función hoy en día. En 1 Corintios 15, versículos 8 y 9, Apocalipsis 21, 14 y 2 Pedro 1, 19. Tristemente, aún existen personas que construyen algo diferente a lo que Dios está construyendo. Toman como base la Biblia, pero con una interpretación equivocada, y colocan bases diferentes a las que Dios ya estableció en su palabra. Esa tendencia del hombre de hacer su propia edificación con sus propias bases, con sus propias guías,
Es lo que inspiró la construcción de la Torre de Babel. Es exactamente el mismo fin. No apegarse a los mandatos de Dios, sino hacer su propia construcción. Hay gente que no acepta el diseño de Dios y se rebela contra Dios, contra su diseño. Quiere edificar su propio proyecto, con sus propios fundamentos, con sus propios planos de construcción. Es más, aún con su propia guía de orientación que no es Cristo y que no es la palabra de Dios y que no es el Espíritu Santo. Y levantan edificaciones vistosas, edificaciones llamativas, atrayentes. Pero sabemos que si no es Dios el que edifica, como dice Salmos 127:1, en vano trabajan los edificadores y esa obra al final será destruida. Dice la palabra de Dios en Mateo 21:44 que el juicio está reservado para todos aquellos que no siguen los mandamientos de Dios. Y dice que serán desmenuzados por la roca que es Cristo. Así es que, ¿qué es lo que nos corresponde? Ser edificados sobre los fundamentos, que es Cristo, los apóstoles y los profetas, en la doctrina que dictaron y está escrita en la palabra de Dios, y seguir a Cristo como piedra angular, como nuestra guía de edificación y de crecimiento. No tenemos que buscar filosofías humanas, ideas terrenales, estrategias mundanas, sino tenemos que seguir los principios que están escritos en la palabra de Dios para entonces crecer sanamente en Cristo. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has establecido el fundamento de tu iglesia, las bases, y están completas y son firmes como una roca, Señor. Para que nosotros, tu iglesia, seamos edificados sobre esos fundamentos que es Cristo, los apóstoles, los profetas, que cumplieron su función en su tiempo, dictando la doctrina que ahora sirve para que nosotros, apegados a ella, crezcamos y seamos edificados como tu iglesia. Gracias también, Señor, porque estableciste el parámetro de medición, la guía a seguir para ser edificados, Señor, en la forma correcta, que es tu Hijo Jesucristo, y cada día parecernos más a Él. Gracias, Señor, porque tú das prudencia al hombre, no solamente para escuchar tus palabras, sino también para ponerlas en obra, y que de esta forma sea su casa edificada sobre la roca y que vengan las lluvias, los ríos, los vientos y golpeen aquella casa, no caerá, porque está fundamentada sobre la roca que es tu Hijo Jesucristo. Señor, ayúdanos, Padre, para discernir y entender las cosas que tenemos que asimilar de tu palabra, Señor, y ponerlas en práctica y no dejarnos guiar por ideas humanas, por filosofías que no añaden nada, sino que al contrario, distraen y desvían del propósito que tú tienes para tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por todo esto que te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.